Senador Gustavo Petro. Sí. Digamos, de lo que estamos hablando cuando eh, levantamos el concepto de una era de paz, no es una sociedad sin conflictos, porque es una sociedad sin conflictos, es una sociedad muerta. Lo único que no tiene conflicto es la muerte. La vida en sí misma es conflictiva. Y por tanto, una era de paz no es una sociedad idílica sin conflicto, porque eso no es más que una sociedad muerta. No, es que los conflictos se tramiten de tal manera que no se elimina el contrincante. Ese es básicamente el planteamiento, eh, que es, digamos, lo común en la historia de Colombia, la eliminación del contrincante. Nomás fíjese usted el número de muertos que lleva los jóvenes por protestar en un conflicto social. Y que es indicador, digamos, hay muchos hechos en estas movilizaciones, la presencia de civiles armados, de clases pudientes, los disparos desde camionetas que han matado ya jóvenes, las opiniones incluso que se vierten en redes, eh, que muestran, digamos, cómo se ha vuelto cultural en la vida cotidiana de la sociedad colombiana el que se mate al otro por un conflicto. Y eso es lo que queremos quitar de la historia de Colombia. Ese es el pacto, cómo la conflictividad que existe se tramita de tal manera que no implique la eliminación del contrincante. Ahora, esa conflictividad sigue. Yo he impedido hasta ahora el que las fuerzas políticas y sociales que me han acompañado en estas luchas electorales eh, pierdan, digamos, su carácter, se desdibuje. Nos han invitado y nos han seducido en cierta forma a que cambiemos los discursos y entonces aparentemos ser una especie de fuerza política inocua que no moleste a nadie y que entonces por allí más fácilmente se ganaría la presidencia. Hay fuerzas que intentan construir ese tipo de discurso de equilibrios en función de obtener un mayor resultado electoral, pero que al final pues, no están proponiendo nada. No, las fuerzas que nos acompañan son populares, digamos, juveniles si se quiere, y populares, y implica una decisión política, una toma de posición. Y es que núcleos populares de la sociedad colombiana tengan la hegemonía. La hegemonía es un concepto, digamos, no muy popular en Colombia, no se usa, y podría ser mirado como una especie de dictadura, ¿no? La hegemonía implica seducción. En cierta forma, los núcleos sociales alrededor del uribismo en este siglo, que básicamente es de grandes propietarios de tierras, derivadas de esa gran propiedad del narcotráfico, sedujeron al resto de la sociedad, sedujeron a los industriales de las grandes ciudades, sedujeron al establecimiento, sedujeron los medios de comunicación y sedujeron los sectores populares. Y por eso construyeron una mayoría. Los narcoterratenientes de Colombia han tenido la hegemonía. Y se trata de reemplazar esa hegemonía por otra, la de la gente que trabaja, la de la juventud, la de la mujer, la de el campesinado, la del movimiento indígena y los afros. Y eso es indudablemente un cambio histórico. Por eso lo que estamos planteando es un cambio de era. Y esa hegemonía no es impuesta, esa hegemonía tiene que seducir. Nosotros somos un movimiento que quiere representar esa población popular, esa población diversa, esa población de gente que trabaja para establecer este nuevo tipo de hegemonía que seduzca al resto de la sociedad en una perspectiva democrática, en una perspectiva de pacto de convivencia.
en una perspectiva de transformación de la sociedad y del Estado colombiano hacia la democracia, la paz y la producción. Y esa producción implica una discusión sobre las relaciones sociales de producción. Implica que una parte de la historia de la sociedad y del Estado de Colombia debe quedar atrás. No es ingenuamente un romanticismo. ¿A quiénes hay que sacar del poder? ¿A quiénes hay que derrotar? A los grandes dueños de tierras improductivas, a los dueños de la banca especulativa, a los grandes rentistas del Estado que se han comido los recursos públicos, hacia un empresariado devorador que ya no produce, sino que simplemente renta del Estado, hacia estas formaciones ideológicas de partes de la sociedad pudiente de Colombia que aún siguen pensando que la sociedad colombiana es una sociedad de esclavos, hacia la derrota de las mafias políticas locales. No estamos proponiendo acabar el capitalismo. No creo que la etapa de Colombia sea esta. Pero sí que necesitamos un capitalismo regulado desde muchos puntos de vista por el Estado. Incluso necesitamos desde el Estado inducir una industrialización, porque el capitalismo que existe en Colombia no ha sido capaz de industrializar el país, que era su gran tarea histórica. No, ha sido absolutamente incapaz en ese camino. Y por tanto, el Estado tiene que asumir parte de esa tarea de la industrialización. Pero la fase en la que estamos, en mi opinión, puedo equivocarme, es la de quitar todas las relaciones premodernas en la producción, en la sociedad, y abrir las opciones para que una especie de pluralismo al lado de ese capitalismo raquítico que tenemos pueda crecer en términos, por ejemplo, del poder en las comunidades negras e indígenas, en términos de esa sociedad que aquí llamamos de rebuscadores, que explica la mitad de nuestra economía y buena parte de nuestros puestos de trabajo, la mayor parte de los puestos de trabajo, pero que no es propiamente una economía del capital, es una economía del rebusque que perfectamente se podría potenciar a partir de cooperativas y de otras formas de producción que no son necesariamente las formas monopólicas del capital. Entonces, yo sí creo que hay que establecer una hegemonía que seduzca mayorías. Y esa hegemonía debe ser popular. Pero el contexto del pacto nacional, es decir, al conjunto de la sociedad, debe ser tal que permita que esa nueva conflictividad que indudablemente se va a desarrollar, los grandes terratenientes no se van a quedar quietos, los banqueros no se van a quedar quietos, las clases políticas tradicionales ligadas a mafias y a formas de apropiación de la riqueza en los territorios no se van a quedar quietas, van a intentar arrinconar el gobierno popular. Pero lo que pretendemos es que el pacto se centre en que esa nueva conflictividad no implique la eliminación de los rivales, la eliminación de una parte física de la sociedad colombiana. Gracias, senador. ¿Tienes algunos comentarios, preguntas al maestro Boaventura? Senador Gustavo Petro. Bueno, pues creo que hemos terminado. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros entonces saludamos al público, a los simpatizantes, militantes, a quienes están acá conectados. Muchísimas gracias, maestro Boaventura. ¿Tienes algún comentario en este conversatorio con el senador Gustavo Petro? A la sociedad colombiana, ¿cuál es tu mensaje en este momento histórico? ¿Cómo estamos nosotros? Vemos, por ejemplo, que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Colombia. En tus artículos manifiestas la importancia de que pues, la CIDH haya llegado aquí a Colombia, haya escuchado a las víctimas. ¿Cuál es ese mensaje que tienes para los jóvenes,
para las señoras que están allá en la olla comunitaria, para el pueblo campesino, el pueblo indígena, el pueblo afrocolombiano que se levanta. No, muchas gracias. Yo pienso que estamos empezando un diálogo, que hay muchas cosas que no han sido discutidas. Cuando Gustavo habla, por ejemplo, de los narcoterratenientes, tendríamos que entrar aquí con una dimensión internacional, porque Colombia no es un país aislado en el mundo. Y por eso toda la cuestión de los actores externos, que están los legales y los ilegales, el imperialismo norteamericano en Colombia, una vez que Colombia es un aliado leal, digamos así, considerado leal de los Estados Unidos, qué tipo de obstáculos se supone, como no solamente Colombia, recordemos las declaraciones con Lula da Silva cuando fue elegido, antes de elegirse realmente como presidente, para poder calmar los mercados internacionales, que obviamente no habrá otra cosa que esto. Y si miramos lo que está pasando en el continente, no podemos analizar la realidad de cada país como si no hubiera una mano invisible, pero muy visible, de influencia externa que está desestabilizando el continente. Basta mirar Brasil y ver lo que está pasando en Brasil con una democracia destruida y un país que era la sexta o séptima economía del mundo y ahora es la 12ª, algo así, o sea, en 4 años. Por la destrucción de sus empresas, etc. O sea, hay un marco ahí internacional, pero dejando eso de lado, yo pienso que lo más importante realmente ahora es de crear la hegemonía, y ahí estamos todos de acuerdo. Y si realmente crear ese concepto gramsciano que se vuelve tan popular en Colombia, de inmediato, yo como sociólogo me quedo inmediatamente un poco desconfiado, porque cuando todos están de acuerdo con un concepto puede haber un consenso, pero puede ser que las cosas sean comprendidas de manera muy distinta, ¿no? A mí lo que me impacta más en Colombia desde siempre que estoy analizando es que siempre en el medio de la violencia nace una creatividad política, organizativa, que es fundamental. Y pienso que ahora, por ejemplo, tanto los pueblos indígenas que acompaño con la Minga, estamos también intentando que la sociedad internacional, en una parte, yo estoy muy involucrado con mi querido amigo Baltasar Garzón, para acompañarnos todo el proceso y también con los jóvenes, con quien he estado y voy a estar más veces, estoy seguro, y con quien obviamente también Gustavo, etc. ¿Por qué? Porque pensamos que en este momento hay mucha creatividad que puede ser desperdiciada. O sea, bloqueos, sabemos históricamente que hay ciertos tipos de política. Por ejemplo, basta mirar lo que pasó yo en contacto con una gran activista de los ríos vivos que ustedes conocen muy bien, que realmente hay fases de lucha. O sea, el bloqueo es una fase de lucha, tiene ciertos instrumentos, como pasamos a otros. Yo que estoy mirando hoy y me está, digamos, dando una esperanza grande. Yo soy un optimista trágico, o sea, reconozco las dificultades. Y que veo como los jóvenes en Cali y los pueblos indígenas en la Minga, campesinos con las alianzas que ya están organizadas, están cambiando, o sea, están evoluyendo sus instrumentos, están mirando que es necesario evoluir y cambiar y acompañar, digamos, todos los años anteriores sin perder y sin fijarse en un solo instrumento de lucha. Eso me parece muy creativo porque me parece que están realmente en un marco de abrir las brechas, de profundizar las brechas que existen en la sociedad colombiana para traer realmente un nuevo consenso organizado por esa convivencia pacífica y democrática, básicamente. No es una paz que no sea definida como paz de vencidos o como paz de vencedores, porque eso no es paz, es otra cosa, ¿no? Y por eso eso es lo que me da, y por eso yo quiero dar una palabra, obviamente, a todos los políticos democráticos, y ahora estamos aquí con Gustavo, y los políticos democráticos están luchando por una renovación democrática en Colombia, y obviamente hay aquí mucha energía
digamos, democrática, y también con el movimiento popular. Hay que, cuando se aproximan normalmente elecciones, hay siempre alguna fricción, por vez hay un desgaste en el movimiento social popular, porque la lógica es electoral y se divide en la gente. Yo pienso que esta idea de hegemonía, para mí, lo que más interesante es que los colombianos, políticos del sistema político y también de los movimientos sociales, de las organizaciones, de los jóvenes, están intentando que no los dividan fácilmente en este periodo y que se mantengan unidos con los grandes cambios que quieren. Y obviamente el mínimo de los mínimos es que no se maten, es que el conflicto no puede ser decidido por muerte, al contrario. Entonces, esta es la palabra de ánimo, que sigan con autonomía, porque cada tipo de lucha tiene sus propios instrumentos, sus propias lógicas, sus propias narrativas distintas. Yo pienso que eso es productivo en este momento en Colombia, y salgo con más esperanza de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Felicidades a Gustavo, felicidades a Gustavo, como obviamente político que está en proceso de candidatura. Gracias, profesor Buenaventura. Muy amable. Gracias, maestro Boaventura de Sousa. Gracias, senador Gustavo Petro. Tuvimos un diálogo maravilloso que nos ofreció elementos conceptuales, metodológicos, epistemológicos y ancestrales también para reflexionar y pensarnos colectivamente ese país pluriétnico, país multicultural hacia un futuro y un cambio y un futuro justo, democrático, en paz, donde se respete la vida, no se elimine al otro y se respeten los derechos. Nos solidarizamos desde el Centro de Pensamiento de la Colombia Humana con las víctimas de la violencia sistemática contra el ejercicio del derecho a la protesta social. Agradecemos a todo el equipo del Centro de Pensamiento que está aquí, que hizo posible este encuentro, este evento. Gracias por haberme confiado esta misión. Al equipo técnico que acá me acompaña, yo quiero mostrarles al ilustrador de esta gráfica. Él es un astrónomo, un joven astrónomo científico. Hola, Petro, mucho gusto. Mucho gusto. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas y todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.